El evangelio que lo cambió todo. El evangelio que lo cambió todo. ¿Estamos bien? Rubén, ¿todo bien? ¿Transmisión bien? Muy bien. Le damos gracias a Dios y también le damos la bienvenida a los que están aquí presentes y a los que nos ven a través de las redes. Iniciamos en este preciso momento con la palabra de Dios a través de la carta a los romanos. Pablo escribe esta carta a los romanos en su tercer viaje misionero. El título de la serie, El evangelio que lo cambia todo. Hemos estado estudiando, mis amados, esta carta verso a verso. Desde el primer día iniciamos con el capítulo 1 y hasta el día de hoy hemos estado estudiando cada uno de los versículos de esta carta. Ahora yo les pregunto, si ustedes fueran dueños, que tal vez a lo mejor lo son, no sé si alguno de ellos, de ustedes, hasta donde sé, creo que ninguno, es dueño de un negocio. Vamos a suponer que ustedes son dueños de un negocio y quieren contratar a un administrador, alguien que les lleve el control, las finanzas, el personal, el almacén, todas esas cosas. ¿Cuáles serían los requisitos? Los voy a dejar participar el día de hoy, para que no se me anden durmiendo. ¿Sí? ¿Cuáles serían los requisitos? Mencióname en requisitos para contratar a su administrador de su empresa, una empresa a la que quieras tú. Imagínate la empresa y vas a contratar a un administrador para que lleve la administración de tu empresa. Honesto, ¿qué más? Que tenga universidad, que tenga estudios, a ver, ¿qué más? Que sea muy responsable, ¿qué más? Hay muchos requisitos, ¿eh? ¿Qué más? Que no sea qué, que sea qué, que cumpla con qué. Puntualidad. ¿Qué más? Disponibilidad. Le están dejando todo a un solo varón. O sea, como que sí les hace falta estudiar. No es cierto. Amable. ¿Qué más? Experiencia. Uno más. Como que les faltó ahí algo. Corran la ratita, hermano. Corran la ratita. Que creen en Dios, dice el pastor. ¿Qué les parece ser honrado? ¿Qué les parece ser fiel? Sí, dijeron honesto, honrado, honesto. Bueno, vamos a ponerlo. ¿Sí? Muy bien, hermanos, todas las respuestas están muy bien. Pero ahora yo les pregunto, fíjense, si Dios actuara así con nosotros, ¿sí? ¿Saben que somos administradores de sus bienes? Imagínate si Dios actuara así, que dijera, no, aquí no puede entrar si no son honrados, si no son disciplinados, puntuales. Imagínate, ¿estaríamos contratados? ¿Ustedes qué creen? ¿Verdad que no? ¿Sí? Dios no actúa así. Muchos de nosotros estaríamos prácticamente desempleados espiritualmente, si no es que todos, ¿sí? Porque no cumplimos con los requisitos, ¿sí? Y es que todos sabemos, hermano, que aquí en la tierra, en todo el globo terráqueo, no somos perfectos, excepto el pastor Javier. No, no es cierto. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Por ahí me dijo uno, pues a mí me dice nadie, ¿no? Un presumido por ahí. Hubo una vez un hombre que se quería suicidar. Y ahí en el momento en que se iba a suicidar, lo ve la esposa. ¿Sí? Y le dice la esposa, ¿te vas a suicidar? Le pregunta, sí, tengo muchos problemas, no tengo trabajo, no pasé el examen. En la entrevista, pues no lo pasé. Y ando ahogado con las deudas, ya tengo muchas deudas, le dice el esposo. Y la esposa, no, espérate, le dice. No, mujer, no, bien dramático. No me detengas porque luego me vas a salvar la vida y voy a estar en deuda contigo porque te la voy a deber, le dice. No me detengas. Que te esperes, te digo, le dice, déjame quitar el carro de perdida. Hermanos, vienen bien apagados hoy. ¿Sí? Así que, hermanos,
En realidad, sí, es una realidad triste que la Biblia está llena de personas, fíjense, como tú y como yo. En la Biblia no hay nadie perfecto, excepto ¿quién? Dios, Jesucristo, a través de un Jesús encarnado, ¿no? Como hombre. Está llena de personas que jamás habrían pasado una entrevista humana, así como tú y como yo. Por ejemplo, Noé se emborrachó, ¿sí? Abraham, por ejemplo, mintió cuando presentó a su esposa como si fuera ¿qué? Su hermana. Mintió. Moisés, ¿sí? Era inseguro, miedoso y malo para hablar. Muy inseguro. Salomón. David, por ejemplo, cayó en adulterio. Un hombre completamente, dice el Señor, conforme al corazón de Dios. Sin embargo, no era perfecto. Él fue adúltero. Y el que me encanta es el Pedro, ¿sí? Pedro negó a Jesús no solo una vez. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Así que la Biblia tenemos grandes personajes imperfectos como tú y como yo. Pero Dios los usó. Así como te puede usar a ti, a mí, con todas esas imperfecciones que tienes, que tenemos, te va a usar, ¿sí? ¿Por qué el Señor usó a Pedro, a Moisés, a Abraham, como David, Salomón, como dice el hermano, que también fue una persona que negó ocasionalmente en Eclesiastés? Estaba enojado con Dios. Y luego devolvía una vez al Señor, es que hay tiempo para esto, hay tiempo para... Pero yo era un viejito rezongón también. Pero Dios los eligió con todos estos defectos. ¿Por qué? ¿Por qué los eligió? ¿Por qué nos elige tan defectuosos a ti y a mí? ¿Qué le pasa al Señor? ¿Nunca se te ha ocurrido eso? ¿Sí? Digo, cuando nos sentimos indignos porque hicimos algo malo, como que pensamos, Señor, ay, ya ni me uses, ¿no? ¿Por qué? ¿Sí? Porque Dios, hermano, hermana, no llama perfectos. Pues. Volvemos a esto mismo. Es al contrario, ¿sí? Dios perfecciona a los elegidos, a los llamados, a los imperfectos, ¿sí? Y esto de ser elegido, hermano, es una gran bendición porque estamos llenos de defectos. Y este es el título para nuestra enseñanza el día de hoy. Elegidos, no perfectos. Elegidos, no perfectos. Y lo vamos a estar viendo a través de la carta a los Romanos, capítulo 9. Ya vamos en el capítulo 9, ya avanzamos. Pastor Javier el domingo pasado nos habló acerca de los primeros 5 versos y cómo es que nosotros podemos aplicar estos versos. Hoy continuamos con los versos del 6 al 13. Este es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Elegidos no perfectos. Aquí encontramos una verdad, nomás en esta frase. Es una gran verdad que trae humildad también, trae esperanza y al mismo tiempo te trae a ti marcas, porque fuiste elegido sin ser alguien que tiene cualidades extraordinarias, no. Dios vino a los imperfectos, a los todos feos, es más, a lo vil y menospreciado, dice la palabra de Dios, vino el Señor. Así que, ¿qué marcas o qué forma o qué marquita te deja a ti que haga o que defina que tú eres un elegido? ¿Qué marcas son esas? Quiero compartirte 5 marcas de una persona elegida por Dios. 5 marcas de una persona elegida por Dios. Vamos a estar viendo una por una de acuerdo al pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Capítulo 9, versos del 6 al 13. 5 marcas de una persona elegida por Dios. Así que los elegidos de Dios, mis amados, no son perfectos, son personas alcanzadas por su gracia, por la gracia de Dios, por ese regalo que no merecemos. Así el Señor te quiere, por la gracia de su poderoso corazón, porque nos ama así. Así que vamos a estar viendo
estas marcas uno a uno. Si ya estás listo, estás en tu Biblia, abre donde está el verso 6. Vamos a leer del 6 al 8. Capítulo 9 de la carta a los Romanos, versos del 6 al 8. Díganme si ya están listos ahí. Muy bien. Así que vamos a leer lo que dice estos versos, del 6 al 8. Palabra de Dios dice: no que la palabra de Dios, ¿qué dice? Haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas o son israelitas, ¿sí? Ni por ser descendientes de Abraham son hijos. Esto es importante. Fíjense, una vez más, aquí esta parte me quiero enfocar. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Sí? Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias te damos por darnos este tiempo hermoso de enseñanza ahora, Señor. Háblanos, Padre. Edifícanos, Señor. Enséñanos, Padre, tus consejos. Abre nuestras mentes, Señor, y nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y todos decimos amén. Fíjense, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí está hablando Pablo, está respondiendo a una pregunta difícil que le hicieron, ¿sí? Si Israel era el pueblo escogido, el pueblo elegido por Dios, ¿por qué muchos judíos estaban rechazando a Jesús? ¿Si notan esto? Muchos judíos estaban ahí, era el pueblo elegido de Dios, pero aún así, sabiendo quién era, que sabiendo quién fue, lo rechazaban, ¿sí? Esta respuesta que la palabra nos da es realmente a mí me sorprende, es sorprendente. No todos los descendientes físicamente pertenecían al verdadero pueblo espiritual de Dios. Había personas que confiaban en su apellido, ¿sí? Su apellido espiritual. Por ejemplo, pensaban en aquellos tiempos y todavía en estos tiempos: yo soy descendiente de Abraham, del padre Abraham, dicen, ¿sí? Nací en la familia correcta, decían en ese tiempo. Tengo tradición religiosa porque vengo de la descendencia del padre Abraham, ¿no? Pero Dios estaba buscando algo más profundo aquí en esta circunstancia, en esta palabra. Y entonces esto me trae la primera marca de una persona elegida por Dios. La primera marca de una persona elegida por Dios. Elegidos por Dios. Los elegidos por Dios son marcados cuando aprende a confiar en la promesa y no en el linaje. Las marcas del Señor se ven cuando confías en la promesa y no en el linaje. Bueno, déjenme decirles esto. Hoy sucede igual. Ya les hablé acerca de un pasado, pero hoy en día sucede algo muy similar, ¿sí? Decimos: hoy es que yo vengo de familia cristiana. Yo soy pariente del pastor, hijo del pastor o hermano del pastor, no sé, ¿sí? Mi abuelo fue pastor, dicen algunos. Toda mi familia es cristiana, vengo de cuna cristiana, crecí en la iglesia. Pero en serio, mis amados, nadie, absolutamente nadie entra al reino por herencia. ¿Sí sabían eso, verdad? Nadie va a entrar por herencia. Dios no tiene nietos espirituales. ¿Sí me explico? Imagínate cómo fuéramos nosotros, nietos. No, el Señor no tiene nietos, ¿sí? Espirituales, ¿no? Cada persona debe responder de manera personalmente, al llamado que el Señor te ha dado. Cada uno de nosotros debemos responder de manera personal, conectados al Señor, a ese llamado que te ha dado y en que muchas, si no es que en todas las ocasiones has rechazado, ¿sí? Así que
Así es como el Señor te elige. Y mira, los elegidos aprendemos a descansar en la promesa de Dios. Porque tenemos promesas, hermanos, las hemos visto y todas que vienen de parte de Dios. Y no en tus credenciales, como muchos creen, ¿sí? Así que la fe no se hereda, se recibe personalmente. Porque todavía hay personas, mis amados, que por el hecho de ser descendientes de pastores o familias cristianas, ya ellos tienen derecho a la herencia divina eterna allá en el cielo. ¿Sí? Todavía hay gente así. Yo vengo también, y hay gente que piensa de esta manera también, todavía lo hemos dicho muchas veces, el venir a la iglesia cada domingo, el servir a la iglesia, el alabar al Señor, todo eso, hermanos, no te hace a ti un elegido. La única manera que te hace un elegido, lo hemos visto aquí, ¿sí? Ahí está, de hecho la marca. Aprendes a creer en la promesa, crees en el Señor, en lo que te tiene a ti preparado, en una vida eterna. Por eso dice, aprende a confiar en la promesa y no en el linaje. La persona elegida cree y aprende. Y se le ve la marca. Sí, no, bro, es que tú estás más cerca de Dios. Dice, no. Oye, pues tienes la misma distancia que tengo yo, la tienes tú también. De hecho, si tú crees en el Señor, lo tienes en tu interior, ¿no? Entonces, la fe no se hereda, se recibe personalmente. ¿Sí? Mira lo que nos dice Juan, el amoroso apóstol Juan, en su capítulo 1, verso 12. Mas todos los que le recibieron, a los que, ¿qué dice ahí? Creen, ¿sí? En su Padre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que vemos también cómo el elegido vive dependiendo de la gracia de Dios y no de sus capacidades. La gracia, recuerden que es algo que el Señor ya te otorgó sin merecerlo, ¿sí? Es un regalo. Es como aquel que te dice, oye, hermano, pues sabes qué, te voy a regalar mi casa, te voy a regalar mi carro, mi dinero, todas mis cuentas bancarias. Y tú eres un pilluelo de primera, ¿no? Bien fastidioso, enojón, o no sé qué hagas, y lo recibes, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué me lo das? Porque te quiero, te amo, es todo. Así es esa es la gracia de Dios, un regalo inmerecido, es una dádiva increíblemente milagrosa y eterna, ¿sí? Dependemos de la gracia y no de nuestras propias capacidades. Mira lo que nos dice el verso 9. Continuamos en la carta a los Romanos, capítulo 9, pero ahora el verso 9. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Fíjense, volvemos a este pasaje, en este tiempo. Y lo que dice, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. La historia de Isaac, que es el hijo de la promesa que proviene de Abraham y de Sara, prácticamente era imposible. ¿Por qué? ¿Quién se acuerda por qué era imposible creer esto, que iba a venir una descendencia a través de un hijo de Sara y de Abraham? ¿Porque alguien se acuerda de la historia? ¿Por qué era qué? Porque era estéril. Sara era estéril, ¿sí? Y ella estaba viejita, tenía 90 años, ¿no? Está recordando Pablo el Antiguo Testamento, ¿sí? La historia de Abraham. Ahí está Pablo en su carta recordándoles acerca de las cosas que el Señor hace que parecen imposibles. Sara era estéril, Abraham era un anciano de 100 años, Sara de 90. Humanamente no había esperanza para que esta mujer se embarazara, por Dios santo, si era estéril, ¿sí? Pero cuando Dios promete algo, porque era la promesa que habría de venir a través de Sara y Abraham, y ellos sabían que, pues mi esposa es estéril y yo estoy súper viejito y ella también, ¿cómo, verdad? Es imposible que lo hagan ellos, pero para Dios no hay imposible.
Dios prometió que iba a haber descendencia, que ni siquiera contando los granitos de arena, así más o menos iba a ser su descendencia, más o menos así lo explica el Señor, ¿sí? Así que Dios promete algo y no va a depender de nuestras propias posibilidades, depende de su poder. ¿Lo crees, amado? ¿Lo crees? Las cosas imposibles, ¿sí? Isaac nació porque Dios intervino. No fue producto de una capacidad humana o de que haya sido Sara muy fértil o porque Abraham ha sido muy poderoso en su fertilidad. No, ellos no podían. Tenía que haber existido un poder sobrenatural. No fue producto de capacidad, fue producto de gracia divina. Y esto entonces me trae la segunda marca para los hijos que son elegidos, como tú y como yo, que somos elegidos. Los elegidos por Dios son marcados cuando vive dependiendo de la gracia y no de sus capacidades. Los elegidos por Dios son marcados cuando vive dependiendo de la gracia y no de sus capacidades. ¿Sí? Esto, mis amados, es importante. Mira lo que nos dice también la carta de Pablo, pero ahora la iglesia en Corintio. Segunda de Corintios, capítulo 12, la primera parte del versículo 9. Mira lo que nos dice acerca de esto. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? Cuando te sientes débil, cuando ya ves que no es posible lo que tú quisieras, dice el Señor, bástate de mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar ahí en tu debilidad, ahí donde estás sufriendo, donde estás batallando. Ahí va el Señor a obrar, ¿sí? Pero tienes que bastarte, ahora sí, creer en la gracia del Señor. A veces me preguntan, pastor, yo te conocí hace 20 años y eras un asco. Así me llegan a decir, y es cierto, era un asco de persona. ¿Cómo es posible que ahora seas pastor? Explícame eso, me dice, ¿no? Esperando que les cuente una super historia increíble, ¿no? La palabra dice, bástate de mi gracia, le dijo. Por la pura gracia de Dios, soy alguien que el Señor está usando. Y no porque yo lo haya querido, ¿eh? El Señor, así como a ti, te elige, a mí también me eligió. Así que, ¿quiénes son los que comparten la palabra de Dios? Todos aquellos que creemos en Él y estamos dispuestos a hacer famoso el nombre de Jesús. Bástate de la gracia de Él porque su poder se va a perfeccionar ahí donde te sientas débil, ¿sí? Muchas veces pensamos, porque así somos, ¿sí? Y lo he escuchado, de hecho, tristemente, pero es una forma de vida aquí en el mundo. Yo voy a empezar a servir al Señor cuando sea más fuerte, o voy a servir al Señor o a la iglesia o en la obra del Padre cuando tenga más conocimiento, cuando empiece a entender la Biblia, ¿sí? Cuando cambien ciertas cosas. Ponemos condiciones, amados, ¿sí? Entonces Dios podrá usarme, dicen todavía, ¿sí? Pero Dios, amado, amada, no está esperando que sea suficiente tú, ¿eh? No está esperando eso. Dios está esperando que dependas de Él, no de ti. ¿Sí? Que te rindas, bien dicho, mi hermano. La gracia comienza cuando termina nuestra autosuficiencia. ¿Sí? Ahí comienza la gracia, cuando ya tú no eres suficiente para ciertas cosas que el Señor necesita de ti. Entonces el Señor va a obrar. ¿Sí? Un foco, les voy a poner un ejemplo. Un foco, un tan, produce luz. Estos focos producen luz también. Produce luz, ¿sí? Pero ¿produce luz por sí misma? ¿Solo? ¿Verdad que no? Depende de qué, de una fuente, ¿sí? Depende de la generador de luz, de corriente, de luz, ¿sí? Para que ese foco ilumine, ¿sí? Para que brille, ¿sí? Porque está conectado a una fuente de energía. Así también tú y yo somos luz cuando estamos conectados a nuestra fuente divina. Entonces, te conviertes en un cristiano de luz y se ve desde que vas a un lugar
Y eso es bien suave, hermanos, porque no sé si ya les conté la historia del día que fuimos hace poco y yo me sentía penado, ¿verdad? De estar, muere mi cuñado, que en paz descanse y esté en la gloria del Señor, que es el hermano de mi esposa aquí presente. Ella es súper fuerte, la verdad la envidio a veces porque tiene una fortaleza espiritual tremenda. Y todos estaban ahí, creo que ya les conté eso. Y estaban la familia, llegamos y escuchamos risas, escuchamos que platicaban, bueno, una que otra comentario chistosillo por ahí. En cuanto abrimos la puerta, todos explotan en tristeza, empiezan a quebrantarse y se acercan y tardamos yo creo en llegar a la mamá de mi esposa, un buen rato para llegar hasta el fondo donde estaba ella, porque cada uno empezó a acercarse para escuchar una palabra o recibir un abrazo o simplemente ser recibidos en amor y explotaban en llanto. Y, y es esa parte donde uno nos hace ver como luz, hermano, porque la gente te identifica así. ¿No te gustaría que la persona dolida se acerque a ti solo para recibir algo de ti? Porque estás conectado y se ve una marca en ti. Se ve este hombre, esta mujer, tiene al Señor siempre, siempre tiene una palabra de aliento, siempre está sonriendo, siempre tiene algo que me anima. Y el día que sucede y lo dejas de ver por un tiempo y se acerca a ti, lo primero que quieres es acercarte a esa persona. Eres luz, hermana, eres luz, hermano. ¿Sí? El Señor te hace que seas tú luz. Así también el creyente, todos tenemos fortalezas, ¿sí? Estamos conectados. Nuestra fortaleza siempre proviene de estar conectados a Dios. La gracia de Dios no busca personas capaces, busca personas disponibles. Creo que está esa frase por ahí. La gracia de Dios no busca personas capaces, busca personas disponibles. ¿Estás tú disponible para todo tipo de circunstancias? Porque disponible para las cosas bonitas, para las fiestas, para la tomadera, para la comedera, todos estamos listos, siempre. Aunque estés enfermo, tú te alistas. Ahí va a haber una carne asada gratis, va a estar fulano, fulana y fulanos. No, hombre, pues lo enfermo se te quita en ese momento y estás disponible, ¿sí? Pero ¿estás tú disponible para situaciones difíciles? Por ejemplo, la muerte de alguien querido o alguna situación de enfermedad donde te dicen, hermano, puedes ir a orar por mi hermana, por una persona que está ya desahuciada. ¿Qué tan disponible estás? ¿Sí? Así que la gracia de Dios no busca personas capaces, busca personas dispuestas a estar ahí en todo momento. Medita en esto. ¿Estás disponible para la obra de Dios? ¿Estás reconociendo tu llamado aún sin recibir nada a cambio? ¿Estás disponible? Vamos a ver qué dicen los versos del 10 y 11 acerca de esto, ¿no? Romanos 9, versos 10 y 11. Volvemos una vez más aquí a la lectura. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que, ¿qué dice ahí? El que llama, el que llama. Pues no había, dice ahí, fíjense, no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Ahora, Pablo presenta ahora a Jacob y a Esaú. Está haciendo referencia a estos dos personajes, hermanos que nacieron después de Isaac, ¿sí? De Isaac. Vendría, ya hablamos de Abraham, de Sara, tuvieron a Isaac, Isaac tuvo ahora a Jacob y a Esaú, ¿sí? Y aquí el argumento, fíjense, se vuelve un poquito más interesante, mucho más interesante. Isaac, el padre de estos dos varones, tenían
Isaac e Ismael. Fíjense, recuerden esta parte, me voy un poquito atrás de la historia. Abraham tuvo hijos, tuvo bastantes hijos, pero quiero recordar a Ismael y a Isaac. Ismael también era padre, su padre era Abraham, pero el hijo de la promesa era el descendiente directamente de Sara, ¿no? Y tuvieron a Isaac. Así que Abraham tuvo dos, de entre las mujeres tuvo mujeres, y se menciona que una de las mujeres, una de las esclavas, también tuvo a Israel y tuvo a Isaac. Ahora, de Isaac nace la descendencia que es Jacob, el hijo de la promesa, y también Esaú. Ellos dos nacen juntos, son gemelos. La historia nos dice que primero nació Esaú en el parto, y cuando sacan a Esaú, el otro gemelo que estaba adentro le agarra el pie a Esaú. Todavía no tenía nombre, ¿no? Pero se agarra, entonces nace Esaú y también nace Jacob y estaba agarrándole el pie. Fíjense qué curiosa la historia. Entonces, aquí el argumento se vuelve más interesante porque eran diferentes madres, pero el mismo padre. ¿Sí? Alguien podría, por ejemplo, argumentar que esa era una razón, ¿verdad? Pero Jacob y Esaú eran gemelos. ¿Sí? La misma madre, no la misma madre, ¿verdad? Pero sí el mismo padre. En el caso de Jacob y Esaú, eran gemelos, pero tanto de la misma madre como del mismo padre, el mismo embarazo. Sin embargo, Dios estableció su propósito siquiera antes de que nacieran estos dos varones. Antes de que naciera Jacob y Esaú juntos, Dios ya tenía un propósito con uno de ellos. Antes de cualquier obra, antes de cualquier mérito, antes de cualquier fracaso. Y esto me trae entonces la tercera marca de un cristiano elegido. Tercera marca. Los elegidos por Dios son marcados cuando reconoce que Dios lo llamó antes de que pudiera ofrecer algo. Porque muchas veces esperamos recibir algo del Señor y es entonces cuando ya queremos servir. ¿Sí? Y pasa mucho. Hay promesa muchas veces del Señor y se te confirma la promesa. Aquí pasa también en las iglesias y también en la mina, tristemente pasa, donde empezamos o recibimos una promesa divina a través del pastor o a través del equipo de liderazgo, a través de otras personas, reciben la bendición y ya no las volvemos a ver. Un elegido por Dios es marcado cuando reconoce que Dios lo llama antes siquiera de recibir algo. ¿Sí? Antes siquiera de recibir algo. Así que, mira lo que nos dice la carta a Timoteo de Pablo también, segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9 acerca de esto. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes. Así que esto, mis amados, destruye el orgullo humano. Nadie puede decir, Dios me escogió porque yo era mejor. O Dios me escogió porque yo soy mejor en esto que tú. Porque antes siquiera de que nacieras, no habías hecho nada todavía, pero Dios ya te eligió. Esto también destruye mucho la desesperación porque nadie puede decir, Dios ya no puede usarme por mis errores, porque a veces nos sentimos indignos por lo que hicimos, por el error que cometimos, y ni siquiera nos atrevemos a pedir perdón. ¿Sí? Dios ya dice, ya no puede usarme porque soy un pecador mentiroso y no perdoné. Si Dios te llamó antes de tus obras, entonces su amor no comenzó por tus méritos. ¿Sí? Su amor no comenzó por tus méritos, mis amados. Dios no te amó por lo que hiciste, por lo que hiciste.
Dios no te amó por lo que hiciste, te amó porque decidió amarte. Es una verdad, mis amados. Por eso estoy poniendo estas reflexiones, porque son verdades también, que son para ti y para mí. Dios no te ama porque seas alguien muy capaz de hacer muchas cosas. No, pues usted es pastor. Usted está aquí, mire, yo estoy acá. No, somos iguales. El mismo Dios que tengo yo lo tienes tú. El mismo amor que recibo yo lo recibes tú. Las mismas capacidades que tengo yo las tienes tú. Dios te ama porque decidió amarte, simplemente por eso. El cristiano, la cristiana, nos sometemos a los planes de Dios, aunque no entendamos nada, aunque no sepamos nada. Muchos nos sentimos indignos, poca cosa. Ese es un engaño del diablo, ¿eh? Cuando te sientes indigno, cuando sientes, no, es que yo no, yo la verdad no. Pues yo no soy tan cristiano. No te sientas así. Eso te lo sembró el enemigo, ¿eh? Te lo sembró el enemigo. No, es que yo no tengo estudios, ni siquiera llegué a la primaria. Fíjense lo que pensamos los hombres, ¿no? Y las mujeres. Eso es un engaño del patecochi. Miramos el verso 12. Ahora regresamos a Romanos. Verso 12, mira lo que nos dice. Y esta parte me encanta, ¿eh? Se le dijo, el mayor servirá al menor. Fíjense, el mayor servirá al menor. Este verso rompe toda lógica cultural. ¿Cómo que el que es más perrón, como decimos hoy, va a servir al que no sirve para nada? Fíjate, me estoy yendo a lo más secular y feo que hay en el mundo. ¿Cómo es posible que tú vas a ser mi jefe si yo tengo como 30 años trabajando aquí? Y ahora resulta que vas a ser mi jefe, ¿no? Estoy hablando de manera secular y es una realidad, mis amados. Pero la palabra dice, el mayor servirá al menor. Rompe esto lógica cultural. En aquella época, y estoy refiriéndome a las descendencias, el hijo mayor y los demás hijos, el mayor recibía la bendición principal de su papá en aquellos tiempos. Ser el mayor indicaba que tu padre carnal te iba a bendecir. Llegado el momento, había una ceremonia en aquellos tiempos para bendecir al hijo mayor. ¿Sí? En ese tiempo era una cultura, era una costumbre que se daba en ese tiempo. Pero llega el Señor con su palabra y rompe con esta lógica. ¿Sí? Dios, fíjense, Dios decidió actuar de manera diferente en el caso de Esaú y de Jacob. Esaú era el mayor, Jacob el menor. Y resulta que del menor era la descendencia y no el mayor. Y el padre eligió al menor y no al mayor. O sea, el padre de Isaac, perdón, el papá de Isaac decide bendecir al menor de sus hijos. Dios también escogió al menor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, mis amados, Dios no está obligado a seguir nuestras expectativas, que son mínimas. No está obligado a seguir nuestras expectativas. Y esto entonces me trae la cuarta marca de un elegido por Dios. Cuarta marca de un elegido por Dios. Los elegidos por Dios, como tú y como yo, somos marcados cuando nos sometemos a los planes de Dios, aunque no lo entiendas. Los elegidos por Dios son marcados cuando, número 4, se somete a los planes de Dios, aunque no lo entiendas. Dice Isaías, el profeta Isaías, en su capítulo 55, verso 8. Fíjate lo que te dice. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Aquí está una verdad. El Señor no va a depender de tus cualidades, de tus méritos, de nada de eso. No está obligado a ver tus expectativas. Dice ahí su palabra, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ¿no? O vuestros pensamientos.
Muchos queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Yo soy parte de este error, ¿eh? Queremos que las cosas, hacerlas a nuestra forma y nos encontramos con grandes dificultades cuando se trata de hacerla a nuestra manera, ¿no? Tenemos calendarios, planes, horarios y muchas expectativas, las que tú quieras, pero Dios sigue siendo Dios. Y muchas veces su voluntad, la voluntad de Dios, parece extraña, parece incomprensible. Antes de revelar su propósito, ¿sí? Pareciera que no entendemos lo que el Señor quiere contigo, pero Él te revela sus propósitos. Porque tú quisieras saber qué quiere Dios contigo. ¿No te has preguntado eso, mi amado? ¿Alguien de aquí no se ha preguntado? ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿En alguna ocasión te has preguntado eso? Señor, dime qué es lo que quieres, porque la verdad me está yendo como en feria. ¿Se han preguntado eso? Empiezas a meterte en un bronconón o los problemas empiezan a llegar como si fueran olas de mar y te cubren los problemas y Señor, bueno, soy cristiano, voy a la iglesia, oro, ¿qué quieres de mí? ¿Se han preguntado eso? ¿Sí? Dios sigue siendo Dios y se va a mostrar. Fíjense, se va a revelar, pero es necesario que te sometas. Dice ahí, somete a los planes de Dios aunque no lo entiendas. Quiere decir, Señor, aquí estoy, no entiendo qué pasa, por qué me pasa esto, pero yo me someto a ti. No entiendo, pero me someto a ti. ¿Sí? Y muchos que hacemos en nuestra debilidad, ¿no? O correr, queremos huir de todo, no queremos venir a la iglesia. Y ha habido, pues, tristemente suicidios, hermanos. Pero bueno, ese es el extremo, ¿no? Así que muchas veces la voluntad de Dios parece extraña antes de ser revelada o ser revelado su propósito contigo. Jacob no era perfecto, el hijo de la descendencia. De hecho, tenía muchos defectos, pero Dios tenía un plan, pues, tenía un plan para él. La voluntad de Dios, la voluntad de Dios no siempre tiene sentido inmediato, así, en corto, pero siempre tiene propósito. ¿Sí? Tú esperas el tiempo rápido. Es un pensamiento por ahí, Rubén. La voluntad de Dios no siempre tiene sentido inmediato, así en caliente, pero sí siempre tiene un propósito eterno. Es la forma en que tú vas a tener un galardón, sabiendo y confiando en el propósito de Dios, porque ese propósito es para siempre y no es así rápido, en sentido inmediato. Así que todo cristiano debe descansar en el amor de Dios, descansar en la promesa, en creer lo que viene para ti. Ahora miramos el verso 13, en Romanos otra vez, volvemos a Romanos 9, verso 13, continuamos leyendo. Verso 13 dice, como está escrito, a Jacob amé más a Esaú aborrecí. Fíjense, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí, estos gemelos. Dice, a Jacob amé. Aquí lo interesante es que Jacob estaba lejos de ser intachable. Era un varón imperfecto con muchos defectos. Era impulsivo, manipulador, engañador. Fíjense, pero Dios puso su amor sobre él. Esto no significa que Dios aprobó sus pecados, como muchos piensan. No, no aprueba tus pecados. Pero Dios te puede elegir para propósitos eternos aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Significa entonces que el amor de Dios, aquí en este caso, fue mayor que las imperfecciones de Jacob. Así pasa con tu vida también. Y esa es la esperanza del Evangelio, mis amados. No somos salvados por una muerte horrenda en el infierno, porque seamos personas magníficas, ¿no? Con un montón de cualidades que todo el mundo admira. No. La esperanza del Evangelio descansa en la gracia de Dios, sin que tengas tú que merecer nada, ¿sí? No somos salvos porque somos magníficos e insuperables, como muchos han dicho algunos, ¿no? Somos salvos porque Cristo es perfecto.
Así que nuestra seguridad no está en tu consistencia, en tu armadura o en lo que tú traes ahí. No, nuestra seguridad está en la fidelidad de Dios. Tu fidelidad al Señor. No porque seas tal persona o tal personaje, estés preparado en tal área, vas a ser elegido por el Señor. No. Ten la seguridad que es en tu fidelidad ante el Señor lo que hace que se marque y que seas tú una persona elegida. Y eso me trae entonces la quinta y última marca, el día de hoy. Quinta y última marca de un elegido por Dios. Los elegidos por Dios son marcados cuando descansa en el amor de Dios y no en su humanidad. Los elegidos por Dios somos marcados, lo voy a poner en plural, cuando descansamos en el amor de Dios y no en nuestra propia humanidad. Mira lo que le dice la carta a los Filipenses Pablo en su capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Habrá días, amados, en los que vas a fallar una y otra vez. Si no es que fallaste hace unos segundos, ¿sí? Días en los que te sentirás indigno, días en los que recordarás tus errores, pero si perteneces a Cristo, si tú perteneces a Cristo, si te consideras, y así es, hijo de Dios, tu esperanza no descansa en tu desempeño o en tus fallas. Aunque no le hayas dado el perdón a esa persona que te hizo daño, aunque hayas incumplido con cierto trabajo, aunque sea lo que sea, mis amados, Cristo es tu esperanza y no descansa en esas cosas, en tu desempeño. Descansa en el amor inmutable del Padre Celestial. Así que Dios no te sostiene porque seas intachable. Te sostiene porque Él es fiel contigo. Él no te falla. Él no te va a fallar. Tú sí le fallas mucho, pero Él no te va a fallar. Así que mi amado cristiano que está aquí, tú eres elegido. ¿Puedes poner los 5, Rubén? Si es que caben. Tú eres elegido porque, número 1, a ver si lo puedes poner, Rubén. Tú eres elegido porque aprendes a confiar en la promesa y no en el linaje. Tú eres elegido porque dependes de la gracia y no de tus propias capacidades. Eres elegido como hijo de Dios porque tú estás reconociendo tu llamado sin siquiera esperar algo a cambio. Eres elegido porque te sometes a los planes de Dios, aunque no entiendas ni papa. Y último, tú eres elegido porque descansas en el amor de Dios y no en tu humanidad. Faltó uno más, échamelo, mi hermano. Ahí está. Eres elegido por el Señor por guapo y por guapa. No, eso no lo escriban, ¿eh? Así que Dios sigue escribiendo tu historia, ¿eh? Dios sigue escribiendo historias extraordinarias contigo. Espéralas porque tú eres una persona que el Señor ama, un hijo del Señor como tú y como yo. Y la historia no ha dejado de escribirse. Amén, mis amados. Le damos un fuerte aplauso al Señor por la vida de cada uno de ustedes, por el Señor.